Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias mensual Iraíz Piñón. El día de hoy se presenta un paisaje lleno de posibilidades. Impresiones del viajero William Gabb por Baja California en 1867, a cargo del maestro Gabriel Fierro Nuño. El maestro Gabriel Fierro es licenciado en Filosofía Cultural por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, con la tesis Apropiación del Espacio Misional, Restauración y Memoria en la Misión de Santa Gertrudis, Baja California. Actualmente se desempeña como técnico académico en el mismo instituto. Ha presentado diversas ponencias en congresos y coloquios como Camino Real Misionero de las Californias, Invención, Memoria y Patrimonio en el curso La Gestión del Patrimonio en Iberoamérica 2021, Universidad de Granada, España. Profesor de las asignaturas Sociología de la Religión y Procesos Sociales en América Latina en la Facultad de Humanidades de la UABC. Entre sus publicaciones se tiene Emanuel Levinas, El Otro y el Historiador en Intersecticios, Filosofía, Arte y Religión. Otra publicación es La Filosofía del Tiempo Histórico y sus implicaciones actuales en Inserciones, revista de la Facultad de Filosofías de la UPM. También ha hecho reseñas de La California de Begert, una aproximación sobre noticias de la península americana de California, en Mellibó, revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Además, ha sido director de la Asociación Civil Comenji para la restauración de las misiones de Baja California. Pues bienvenido, maestro Gabriel Fierro, a este espacio para presentarnos su trabajo de investigación. Bueno, agradezco mucho la invitación que me han hecho por parte del Centro Cultural Tijuana, de la difusión cultural. Y agradezco también a ti, Osvaldo, por haberme tenido la atención de estar en comunicación y lograr esta exposición. Voy a comenzar por compartir una presentación que he realizado. Adelante. Un paisaje lleno de posibilidades. He nombrado esto que quiero compartir con todos ustedes y que responde a las impresiones de un viajero estadounidense por la península de Baja California en el año de 1867. El viajero llamado William Moore Gabb, y que recorrió la península de sur a norte desde la costa de Cabo San Lucas hasta Tijuana, que él llama Tía Juana, cruza por el rancho La Punta y llega nuevamente a San Diego. Él toma un barco de vapor de la bahía de San Francisco en California para desembarcar a finales del año 1866, ya casi terminando el año, y comienza entonces su viaje en enero de 1867. Para poder acercarnos y hacer una buena crítica de este diario de un viajero, es necesario acercarnos desde la crítica de la fuente. Para eso nos ayuda mucho un libro ya clásico en la historiografía contemporánea de Mary Louise Pratt, llamado en español Ojos Imperiales, que es la construcción que se hace del paisaje a través de la perspectiva de los viajeros con un afán explorador, imperialista y, en este caso, conforme nos atañe, capitalista. Viajar siempre cambia la vida. Viajar te cambia tu forma de ver a las personas, a los seres, a las cosas. Por eso las transiciones históricas alteran la forma de escribir. Los adelantos tecnológicos, como es el caso del barco de vapor, pero también algunos otros. William Gabb lo hace su viaje en mula, no lo podía hacer a caballo por el tipo de terreno pedregoso de la península. Pero ese tipo de viajes y además el adelanto en las comunicaciones, es decir, el hecho de que su diario pueda leerse de manera mucho más inmediata, cambia sin lugar a dudas la manera de pensar, de reflexionar y por tanto de escribir sus diarios. Cuando hablo de paisaje me refiero
a estas interacciones entre el espacio y los seres vivos que lo habitan, sean animales humanos, animales no humanos, vegetación, el agua, los elementos. Para acercarnos propiamente al viaje de William Gabb, que se encuentra actualmente en inglés, no conozco una traducción al español, yo lo encontré en un libro de la Universidad de San Diego. Voy a enfocarme en tres aspectos. Primero, en la descripción que hace del paisaje, como lo decía, de una manera monista, es decir, incluyendo todos los elementos de ese paisaje. Dos, el interés que tiene él por los recursos, y de ahí el título que di a la presentación, de un paisaje lleno de posibilidades. Y número tres, las observaciones etnográficas que hace, obviamente con sus limitaciones etnográficas, de la población que habita en la península de Baja California en ese momento, en ese año, donde él se va a enfocar principalmente en la población extranjera, es de la que más va a hablar, de la que más va a darnos datos etnográficos, pero también cómo él se refiere a los mexicanos y a los indios, la manera como él se refiere a los grupos originarios que habitaban todavía la península cuando él realiza su viaje. Empecemos con el personaje con el que escribe este diario. ¿Quién era él? William Moore Gabb. Nace en la costa este de los Estados Unidos, nace en Filadelfia en el año de 1839. Desde muy joven va a tener este gusto por el estudio de las ciencias naturales. Ya la distinción de ciencia natural en contraposición de las ciencias sociales, pues nos habla mucho del contexto epistemológico en el cual comienza a estudiar. Estudia sociología, estudia los minerales, estudia algo que para nosotros puede sonar extraño en la actualidad, que es la conchología, es decir, el estudio de las conchas, de los moluscos. Va a tener posteriormente un interés en la paleontología, en los fósiles. Después estudia en Nueva York unos años y finalmente termina en uno de los centros principales de producción científica de los Estados Unidos en ese momento, en Washington, que es el Smithsonian. Y justo ahí, en este instituto, comienzan los viajes llamados de exploración, con la carga semántica que tiene esta palabra de exploración, que muchas veces equivale a explotación o intentos de explotación. Pero en el año de 1862 es contratado por una compañía estadounidense, californiana, y se traslada entonces ahora sí a la costa oeste de los Estados Unidos, donde además va a estudiar paleontología y se va a interesar y va a hacer varias visitas por las reducciones indígenas, o como ellos le llamaban, estos centros de concentración prácticamente indígenas, y los va a estudiar pues como fósiles. Recuerden que estamos en el contexto darwinista del evolucionismo, y esto se traslada al evolucionismo social con Spencer y algunos otros autores, y entonces hablan de cómo el hombre blanco, europeo, estadounidense, es el hombre evolucionado, mientras que los grupos indígenas, como ellos los llaman, bárbaros, primitivos, nativos, son grupos subevolucionados. Entonces, esto es lo que está de fondo en el estudio que va a hacer Gabb de estos grupos indígenas, viéndolos como fósiles vivientes, y por supuesto que esto se va a trasladar a sus impresiones en el viaje de exploración que realiza a Baja California. El viaje lo hace contratado por una empresa y además su jefe se llama John Ross Brown, un viaje que se hace contratados por la Lower California Company y que busca tener una conectividad marítima con la península porque hay intereses colonialistas y exploradores con obviamente mucho interés en la minería como una manera de explotar los recursos naturales. Ya de por sí la palabra recurso es una palabra totalmente capitalista. Hay un crecimiento demográfico que está bien documentado por Denis Trejo, y William Gabb entonces es contratado por una compañía capitalista, pero es contratado como un científico de la compañía, es decir, la ciencia al servicio del capitalismo en busca de estos recursos naturales. El viaje ha sido estudiado
por el profesor del Colegio de la Frontera Norte, Lawrence Taylor, principalmente desde sus perspectivas políticas, y también por Torres Montt a través de las implicaciones científicas que va a tener este viaje. Yo me voy a enfocar en la cuestión más etnográfica. El viaje entonces, decía, del lado derecho se nota un poco, pero podemos alcanzar a ver quizá la línea roja que yo he dibujado del viaje que tuvo, cruzando la península también de izquierda a derecha, del Golfo al Pacífico, buscando las bahías, y no solamente las bahías del Pacífico, donde podían llegar los barcos californianos, sino también las las bahías del Golfo de California, porque también se buscaba una conectividad marítima con el estado de Sonora, donde se podían trabajar los minerales que se extrajeran de estas minas. El interés que ellos dicen tener, el interés narrativo, digamos, es un pequeño valle cerca de la Bahía Concepción, ahí en Mulegé, Baja California Sur, que he dibujado en color rosa, llamado el Valle Magdalena. Pero cuando William Murgab pasa por esta región, él dice, esto realmente no tiene mucho futuro, es mejor olvidarnos y buscar otros posibles lugares o espacios donde podamos nosotros implementar una colonización con una explotación de los recursos que tiene esta península de Baja California. Leo una cita que traduje, es una traducción personal del diario de William Murgab. No hay una parte de Norteamérica que sea una completa tierra incógnita para el mundo exterior que la península de Baja California. Esto visto obviamente desde los ojos externos. Las personas, los seres vivos que habitan la península por miles de años, millones de años, refiriéndonos a la planta endémica, pues no pensaban en esto. Pero es una anotación que va a perdurar en la historiografía baja californiana por muchos años. De hecho, todavía en los escritos que hace Fernando Fordán en los años 50, habla mucho de esta tierra incógnita que es la Baja California, o del otro México también, como le llego a llamar. Esta imagen la tomé desde una cueva de pinturas rupestres, es del Valle Central de los Cirios, al cual Gap se va a referir como una tierra árida. Incluso hace una descripción muy interesante o anecdótica incluso acerca de los sirios, diciendo, no sé cómo explicarles cómo son los sirios, pero se parecen como a esta planta, ¿no? Como y va haciendo sus comparaciones, y cuando habla de la pitaya, que no sabe cómo explicarla, también dice, la pitaya es como una pera, imagínense una pera pero con espinas. En fin, este tipo de descripciones las van haciendo a través de comparaciones porque le está escribiendo a un público estadounidense y es necesario como ponerlo en sus propios términos semánticos. A pesar de que para nosotros quizá tengamos la idea de la Baja California como una tierra desértica, en realidad de lo que más habla William Moore va a ser de jardines, paraísos y bosques. Él va a encontrar, nosotros actualmente les llamamos quizá oasis. Michelín Cariño ha hablado acerca de estos oasis baja californianos, pero él lo va nuevamente a utilizar la comparación. Entonces, no va a presentar una tierra desértica, sino va a presentar una tierra llena de posibilidades. Y para él, las posibilidades están en los jardines, con sus palmeras, con sus cañas. Él dice que encuentra mucha caña, mucha producción de azúcar y mucha producción de pinole. Él le llama panocha, pero es el pinole, esta azúcar sin procesar. Habla de incluso paraísos, cuando llega a estos valles, agua con tierra, y va a hablar incluso de bosques, que quizá para nosotros equivaldría a las sierras. Agua, mucha agua encuentra William Murgab, cuando en realidad los que habitamos esta región sabemos que agua es lo menos que tenemos, sino que vivimos sobre todo en la región de la frontera norte, de la que nos manda Estados Unidos a través del río Colorado. Pero él encuentra agua en todos lados. De hecho, la palabra aparece 119 veces. Es la palabra que más aparece a lo largo de su viaje. Aparece como agua subterránea, con distintos campos semánticos. Aparece
la agua de lluvia. Recordemos que él hace su viaje más o menos de enero a el mes de abril, por lo tanto es el invierno, quizá han caído algunas aguas. No es época de huracanes, pero él hace alusión a que cayeron huracanes en el año pasado y que dejaron pozas o dejaron otras maneras de conservar el agua que traen los huracanes. Incluso agua que está contenida por la laboriosidad del ser humano, como son los estanques, acueductos, tuberías, presas, en fin. Entonces, él quiere proyectar a su público lector y sobre todo a la compañía que le está pagando su viaje, que aquí hay mucha agua en la península, solo es cuestión de saberla trabajar, de saberla sacar. Dice que las personas que habitan la península son muy perezosos y que no han querido hacer pozos para poder sustraer esta agua, pero que es cuestión de que lleguen los estadounidenses, se pongan a trabajar con le llama en inglés energy, con la energía que los caracteriza, y podrán hacer uso de este recurso natural indispensable para los afanes colonialistas y también explotadores de minerales. 3 cosas tenía que encontrar Gab a lo largo de su viaje para poder hacer su campamento. Y leo una frase donde están estos 3 elementos. Acampamos en un lugar con excelente agua, repleto de madera, que fíjese, él llama full, es decir, no propiamente gasolina, pero sí combustible, y abundancia de hierbas. ¿Por qué era necesario? Pues agua no solamente para ellos como personas, sino también para las mulas en las cuales estaban realizando el viaje, la madera que era indispensable para cocinar los alimentos. Gab viajó con un médico alemán además, pero solo lo acompañó hasta la bahía de Magdalena, de ahí se regresó y continuó él solo, y viajó con un cocinero. Y aparte del cocinero y del médico, Gab llevaba 2 guías mexicanos, que además esos guías mexicanos conocen a las personas de todos los ranchos por donde iban, lo cual significa que dentro de la península había mucha conectividad, mucho viaje y había medios de comunicación eficientes. Me voy entonces centrando propiamente a lo que nos interesa de este viaje, que es la población a la cual se va a referir William Moore Gab. Como repito, mi interés en esta ocasión es un interés más antropológico, más etnográfico, y por eso me voy a detener un poco más en la descripción de las personas que aparecen. Lo primero que llama la atención cuando uno lee este viaje de Gab es la pluralidad de extranjeros que él se encuentra en las poblaciones de la península de Baja California. No solo encuentra estadounidenses o como él le llama, los americanos. Sí, aparentemente son la mayoría que habitan. Él encontró en La Paz, en Los Cabos, en fin, en varias poblaciones se encuentra estadounidenses, pero también encuentra ingleses que ya están trabajando en algunos placeres mineros, en algunas poblaciones de minería. Encuentra alemanes, como ya les repetía, incluso contrata los servicios de un médico alemán que en ese momento estaba viviendo en la ciudad de La Paz, pero que a lo largo del camino va encontrando también otros alemanes, varios franceses, incluso en el desierto central de la Baja California, en una región cerca de Calmayí, que era Rosarito, él dice que encuentra una población completa de franceses que también estaban interesados en extraer recursos minerales. Encuentra chilenos que también tienen intereses mineros, pero que además esos chilenos están trabajando en ese momento en la caza de ballenas, que hoy nos suena quizá demasiado depredador, pero que en el siglo XIX era la fuente de combustible principal. Antes de que se descubriera el petróleo y su capacidad para ser utilizado como combustible, el aceite extraído de las ballenas, que eran asesinadas en la laguna Ojo de Liebre y en la laguna San Ignacio, ahí es donde estaban chilenos también trabajando en esa empresa. Encuentra algunos chinos, que hay que entender que cuando en el siglo XIX los diarios de los viajeros se refieren a los chinos, no solamente se refieren a las personas originarias de China, sino prácticamente a cualquier
persona de origen asiático, sea hindú, japonés, vietnamita, todos son chinos para ellos. Incluso se encuentra un australiano despistado que estaba ahí vagando, que las personas decían, será un africano, será esto, pero en realidad era un australiano que había sido muy quemado en la piel por el sol y que se pone a platicar con él y le encuentra su aventura de cómo terminó en las costas de Baja California. Algo también que está presente a lo largo de todo el diario de este viajero y que se va a repetir una y otra vez es la necesidad, dice él, de la presencia extranjera en Baja California a través de dos formas. Uno dice, es inevitable que la Baja California sea anexionada a los Estados Unidos como un estado más. Solamente así se va a poder llegar el progreso y la modernidad a esta tierra, a este paisaje. Incluso él dice, los moradores de aquí, de esta península que yo me he encontrado, todos desean que ya forme parte de los Estados Unidos. O la otra vía sería a través de la fundación de colonias estadounidenses o americanas, como él las llama, en el territorio de los Estados Unidos. De hecho, el artículo de Lawrence Taylor habla de que efectivamente se logró concretar una de estas colonias, pero finalmente pues no prosperó por otras razones que ya exceden nuestra exposición del día de hoy. Él habla de la laboriosidad de los estadounidenses, de esta energía de los extranjeros, en contraposición de la pereza, o como él le llama en inglés, lazy, de los mexicanos. Se queja una y otra vez de que los mexicanos son perezosos, que no quieren trabajar, que quieren sacar ventaja de todo, que le quieren vender unas mulas por un precio mayor del que valen, que siempre quieren regatear, en fin. A pesar de que lleva 2 guías, y de hecho de un guía dice claramente que comía más de lo que les ayudaba, entonces una y otra vez quiere contrastar eso. Obviamente es un recurso retórico, porque finalmente por todos los lugares donde va pasando hay mexicanos que están trabajando, que sacan conchas, que cazan ballenas, que están en la minería, que siembran. Incluso habla de una población muy grande cerca de Loreto que trabaja la naranja que exportan a San Francisco, California, donde venden esa naranja. Habla también de la belleza de algunas poblaciones, por ejemplo, en estas comparaciones donde dice que La Paz es comparable a la belleza italiana. Habla también de una región, un country, en el cual la pereza es algo que domina y que son demasiado flojos incluso para excavar un pie para alcanzar el agua. Entonces, él descubre que la población, los mexicanos, que para él son mestizos, o en inglés el término muy despectivo de mongrel, pero repito, es algo que responde más a una retórica del diario que está escribiendo y de quien lo va a leer, que propiamente a una realidad que podemos contrastar con otras fuentes. Y aparte de estos mexicanos o mexicanos, habla de los indios o los indígenas, como hoy les hablaremos con más propiedad política. En el territorio sur, es decir, hasta el paralelo 28, desde Los Cabos hasta el paralelo 28, no hace ni una sola mención de algún indígena. En este tiempo lo había, sabemos por otras fuentes, he contrastado con otras fuentes y sí había indígenas, pero para él prácticamente no existe. Es hasta la misión de Santa Gertrudis la Magna, ya en el actual estado de Baja California, donde habla de los primeros familias de indios que habitan esa región. Hace menciones esporádicas, incluso cuando llega a la misión de San Francisco de Borja, habla de un tal Pedro, que es un indio orgulloso de su sangre pura o de su pura sangre indígena cochimí. Incluso cuando llega a esta misión de San Francisco de Borja, levanta un vocabulario cochimí que después se entrega a la Smithsonian, donde supongo yo que se encuentra actualmente y que después fue publicado por una revista alemana a finales del siglo XIX y que es de los pocos vocabularios cochimís que tenemos de esta zona del desierto central de la península. Como conclusión, podemos decir que el diario de viaje de William Gabb es una fuente historiográfica que está siendo revalorada actualmente junto con toda la literatura de viajeros en las últimas quizás 2 décadas y que sin duda
es una fuente invaluable, muy útil para acercarnos a un periodo de la historia de la península de Baja California, pero que tenemos que tener cuidado a la hora de acercarnos a este diario, tener en cuenta cuáles son los presupuestos que tiene este viajero y junto con él otros viajeros de la época, por quiénes son contratados, quiénes son los que pagan sus viajes y quiénes buscan que lean estos diarios. Y entonces sí, poder hacer una crítica y decir, bueno, esto quizá es algo exagerado, esto lo escribió porque tenía esta intencionalidad, pero aún así, habiendo hecho esta crítica de la fuente tan indispensable en los estudios históricos, se convierte junto con otros diarios que también he podido yo acercarme a investigar en fuentes invaluables para reconstruir y tener una perspectiva diferente de lo que es el espacio habitado de la península de Baja California por todos sus moradores, incluyendo los elementos naturales, los seres vivos, los seres humanos, y así tener una visión de una de las páginas más interesantes y misteriosas que tenemos de la Baja California. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Gabriel Fierro, por la presentación. Nos parece algo bastante interesante cómo estos diarios de estos exploradores, ¿no? De ese momento, ¿no? De ese momento de expansionismo, ¿no? De buscar esos intereses económicos que tenía sobre todo California hacia la península. Haciendo un poco referencia a con lo que concluyó en cuanto al ese acercamiento con los grupos nativos, si bien decía que en la península, en lo que es la parte actual de Baja California Sur, no hay una referencia implícita en su diario, comenta que en el norte empieza a haber algunas referencias. Uno esperaría que, pues bueno, ya las poblaciones se conservaron en ese momento un poquito, hay más población, ¿no? Referente a los grupos originarios. ¿Hay algo más referencias a otros personajes en su huida hacia el norte, hacia California? Sí, claro, cuando va pasando y se va hospedando en las actuales misiones dominicas, el Rosario, San Vicente Ferrer, siempre hace alusión a que ahí están, pero no quiere hablar de ellos. Es casi como si fueran un obstáculo, porque pues si el afán es extraccionista, es de explotación de los recursos mineros, entonces probablemente para él fueran un obstáculo que hubiera personas ahí habitando esos lugares que deben ser explotados. Pero sí hay una alusión que a mí me pareció muy interesante de alguien que él dice que apodan el chino. Yo no sé si la pronunciación que él quiso dar sea la correcta o que habrá querido decir quizá Quino, tal vez en referencia al misionero que estuvo en Sonora. Pero él dice que se llama Mario de la Cruz y que es un hombre orgulloso de su ser indio. Incluso dice de su sangre pura, de su full blood india. Incluso él lo menciona como un líder de los yumas y lo dice de los cocopás, probablemente de los cucapán. Lo cual a mí me da la impresión, habría que investigar y habría que contrastar con otras fuentes, pero a mí lo que me da la impresión es de que son grupos originarios que están organizados, que no están aislados en sus comunidades, sino que también están en comunicación y que están en tránsito y que están dispuestos a tener una organización, probablemente en defensa de sus tierras o en defensa de sus prácticas culturales. Entonces, el hecho de no querer hablar de ellos, pero finalmente tener que hablar de ellos porque ahí salen, es, creo yo, un buen indicativo de que están muy presentes, de que están bien organizados. Incluso él utiliza la palabra cuando habla de este Mario de la Cruz de generalísimo. Es tal vez hasta una organización militar para poderse defender o para tener esta resistencia. Entonces, en este libro que mencionaba de Ojos Imperiales de Pratt, él dice que en muchos de estos diarios de viajeros, los nativos, entre comillas,
son como manchas en el paisaje, ¿no? Como casi como algo feo, como algo exótico que está ahí, pero pues ni modo, ahí tiene que estar. Pero que haciendo ya una crítica mucho más profunda nos habla de estas comunidades bien organizadas, bien lideradas y que no pueden fácilmente ser invisibilizadas porque están ahí presentes, están apropiándose de su tierra y están viviendo su paisaje, su territorio de la forma en que ellos lo hacen. Bien. Y para terminar, una última pregunta con respecto a través del diario, Gab, ¿cómo describes la zona de Tijuana, Rosarito, esta zona entre San Diego? ¿Qué impresiones deja ahí en su diario? Sí, bueno, estamos en 1867, significa que probablemente Rosarito, no sé, no exista, y Tijuana prácticamente en ese momento es un rancho, incluso él nunca lo menciona como Tijuana, sino como Tía Juana. Entonces él llega a la misión de Santo Tomás, va caminando y primero llega a lo que actualmente es el Valle de Guadalupe. Y ahí se lleva una impresión muy grande porque dice, los vinos que producen aquí en esta región del Valle de Guadalupe son de más alta calidad que los que se están produciendo en la Alta California. Entonces, eso nos habla ya de que en el siglo XIX se está produciendo muy buen vino. Lo mismo dice, por cierto, de Santo Tomás, que también se produce un excelente vino. Y además habla del potencial del Valle de Guadalupe. Y él dice, de toda la península de Baja California, el Valle de Guadalupe es la que tiene mucho más posibilidades, por la tierra, por el agua, por fin. De ahí continúa su recorrido, pasa por el Valle de las Palmas, que por cierto hace él una ironía, dice, no sé por qué le llaman Valle de las Palmas si no existe una sola palma aquí, pero bueno. Y entonces dice que llega a la aduana. Él había hablado antes de la frontera, pero con el término de inglés de frontier, que sería como una zona de contacto cultural entre lo civilizado, entre comillas, y lo que consideraba él lo barbarie o lo no civilizado, ¿no? A eso le llamaba frontier. Pero cuando llega aquí a la Tía Juana, él le llama border, cambia lo que después va a ser ya propiamente el border, ¿no? Como una línea ahora sí geográfica. Menciona la mojonera, que ya existe, que le tocó ver esta mojonera, y entonces cruza a un rancho que actualmente ya no existe, que es Rancho La Punta, que era de los Argüello, que actualmente estaría acá en Chulavista, en lo que es La Paloma, Main, más o menos en esa región, y que todavía hay algunas fotos de sus construcciones de adobe, pero que actualmente son inexistentes. Y cuando llega ahí al Rancho La Punta, dice, por fin en San Diego, ¿no? Como diciendo, terminó mi viaje, terminó mi periplo. Entonces, no hay mayor descripción de estas poblaciones, sino solamente eso es lo que describe cuando cruza la frontera. Interesante, más hace su recorrido tierra adentro, ¿no? Él Exacto. está lo que comenta, ¿no? Pues, perfecto, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Les agradecemos su atención. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en el área de comentarios. El maestro Gabriel Fierro lo contestará después de esta presentación. Y pues de nueva cuenta agradecerle al maestro Gabriel Fierro por su participación y pues a todos los esperamos el próximo mes con la próxima conferencia mensual Iraíz Piñón. Muchas gracias y buenas noches a todos.